materia que comprende del recurso extraordinario federal, nos lleva a preguntarnos en primer lugar, como para todos los temas de qué estamos hablando, entonces esbocemos un concepto acerca de esto, y si lo buscan en el libro de Palacio, lamentablemente no lo van a encontrar. No lo van a encontrar de manera textual, explicitado, pero la lectura del manual les puede, todo el capítulo acerca del recurso extraordinario, toda la parte referida de ese capítulo al recurso extraordinario, les va a dejar una idea de qué se trata. Yo me permito sintetizarlo, quizás sesgado, porque hay varios autores que lo definen, pero siempre alguna cuestión falta, y esta no va a ser la excepción, me parece. A mi modo de ver, como todo recurso, se trata de un acto procesal de impugnación, y si se trata de un recurso, está dirigido contra una resolución judicial. Ahora, en este caso se trata de una sentencia definitiva. El recurso extraordinario solo procede contra sentencias definitivas, pero no cualquier sentencia definitiva. Esto es, no procede contra la sentencia definitiva de los jueces de primera instancia, sino que procede contra las sentencias definitivas o las que causen ese efecto, dictadas por el superior tribunal de la causa. Esto es, hay que agotar toda la vía recursiva para poder acudir a la Corte Suprema por recurso extraordinario. Y obviamente, como todo recurso, el objetivo es que se revoque, modifique o se deje sin efecto esa sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa. Pero para que pueda ser un recurso extraordinario, y aunque se den todos los otros requisitos, la verdadera llave para entrar al recurso extraordinario federal es la existencia de una cuestión federal. Si no hay cuestión federal, por más que se den todos los otros requisitos, no vamos a poder acudir al recurso extraordinario federal. Y sí, Palacio se encarga de hablar casi poéticamente de algo que, bueno, no es algo que lo diga Palacio solo, sino que es una referencia que tiene Carta de Ciudadanía, que la Corte es el guardián de la Constitución, es el último intérprete de la Constitución, y obviamente la única manera de garantizarlo es a través de esta vía del recurso extraordinario federal, que permite sostener la supremacía constitucional. Nuestro amigo Lino nos va a aclarar dos aspectos, y en realidad esto es una licencia nuevamente que me doy yo para explicar este tema, pero él lo explica obviamente con muchísima claridad, y él nos va a decir que es el recurso extraordinario federal es extraordinario porque lo único que se va a debatir en el recurso extraordinario federal son cuestiones de derecho y puntuales, o sea, puntualmente se trata de cuestiones de derecho federales, ni siquiera son cualquier cuestión de derecho, es cuestión de derecho federal. Ahora, la propia Corte, desde hace muchísimo tiempo, desde principios del siglo pasado, ha permitido la utilización o acudir al recurso extraordinario federal siempre que existan sentencias arbitrarias, lo cual quiere decir que en algunos supuestos va a permitir el análisis de los recursos extraordinarios que se planteen, no por cuestiones de derecho, sino por el análisis probatorio en algunos casos, a través de la doctrina que se conoce como de sentencia arbitraria. Esa sentencia arbitraria va a permitir, en el caso de que se presente, acudir mediante recurso extraordinario federal a la Corte, aun cuando no está contemplado dentro de aquellos supuestos considerados como cuestión federal por la Ley 48. Y precisamente esa es la segunda cuestión que es necesario para poder considerar este recurso como federal, es que se trate de las cuestiones que están previstas en el artículo 14 de la Ley 48. El artículo 14 de la Ley 48, ley viejísima si las hay, nos va a decir que en el inciso primero que la cuestión federal se presenta, o sea, es que lo primero que nos va a decir en verdad, lo primero que nos va a decir
el artículo 14 es que todas las cuestiones que se inician ante la jurisdicción provincial deben fenecer, deben terminar en la jurisdicción provincial, no continúan en otro lugar. O sea, todo juicio que se inicia, toda causa que se inicia en una jurisdicción local, debe concluir en esa jurisdicción local y no trasladarse a ninguna otra, salvo que se presente esta cuestión federal. Y la cuestión federal se va a plantear siempre que se dé alguno de los tres incisos previstos en el artículo 14 que menciono. Esto es cuando se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso, de una autoridad ejercida en nombre de la nación y la decisión haya sido contraria contra su validez. Contra su validez. Esto es siempre que que mediante la resolución se invalide una ley, tratado, disposición de tipo federal. En ese caso va a proceder el recurso. El inciso 2 nos va a decir que la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional. Y acá vemos el supuesto clarito, concreto, que ustedes conocen de inconstitucionalidad, y es cuando una norma de raigambre inferior entra en contradicción con una norma, en realidad con la Constitución Nacional, o una norma federal. En cualquiera de esos supuestos va a ser procedente el recurso extraordinario federal. Y el tercer supuesto es cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o un tratado, una ley del Congreso que sea federal, haya sido cuestionada y la decisión que se tomó en ese caso sea contrario a la existencia o validez del título de derecho que prevé esa norma, autoridad o tratado federal. Quizás la mejor síntesis acerca de qué es la cuestión federal es la que se permite hacer Lino Palacio, al decir que la cuestión federal se va a presentar cuando lo que esté en danza, lo que esté en cuestión, sea la supremacía de la Constitución, porque hay una ley provincial, una norma provincial que se reputa repugnante, o sea que es contraria a la Constitución Nacional, y el fallo del local, del tribunal local, es contrario al derecho constitucional. Esto es, hace prevalecer la vigencia de una norma provincial por sobre una norma federal, lo cual es un supuesto claro y concreto de violación de la supremacía constitucional. Y el otro supuesto es cuando se da lo que se conoce como cuestión federal simple y se trata de la interpretación de las normas o actos de contenido federal. Entonces, cuando se trata de eh, actos o normas federales, la Corte también puede intervenir en el recurso extraordinario federal cuando se trata de la interpretación de esas normas, cuando lo que se pone en tela de juicio es la inteligencia de esas normas, y no necesariamente porque hay una contradicción con una norma de orden local o de raigambre inferior, por lo cual se van a dar en esos dos supuestos, cuando exista esa contradicción contra una norma federal y cuando exista una interpretación, o sea, una interpretación de una norma federal. En esos dos casos vamos a estar frente a una cuestión federal. Y obviamente también la Corte abrió la puerta a este supuesto que les mencionaba de la arbitrariedad. Cuando hay arbitrariedad en el dictado de la sentencia, entonces en ese caso vamos también a encontrar un supuesto que va a permitir acudir al canal del recurso extraordinario federal. La verdadera complejidad del recurso extraordinario federal está en la cantidad eh, extensa de los requisitos que tienen que cumplirse, que son de tres clases. Hay requisitos comunes, requisitos intrínsecos y requisitos del lugar, tiempo y forma. Los requisitos comunes son, en primer lugar, que exista la intervención de un tribunal anterior. Esto es, la Corte no se expide sino sobre
la existencia de un cuestionamiento de una decisión de un órgano de justicia, de un órgano integrante del Poder Judicial, por lo cual los recursos extraordinarios no son procedentes contra las resoluciones de los árbitros o de los amigables componedores, pero sí es posible interponer recursos extraordinarios federal contra la sentencia de tribunales administrativos cuando esa sentencia de tribunales administrativos no tengan la posibilidad de ser cuestionados a través de la vía judicial. Entonces constituyen la última instancia, por lo cual el recurso extraordinario federal queda habilitado. También debe tratarse de una decisión, el recurso extraordinario federal solo procede en el caso de que estemos frente a un proceso, a un juicio, sea de carácter contencioso o sea de carácter voluntario. No es eso lo interesante, sino que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es un órgano de consulta al cual pueda dirigírsele un cuestionamiento, una pregunta acerca de una duda del derecho. Entonces, para que pueda existir recurso extraordinario federal, necesariamente tiene que haber un proceso en el cual esto se plantee. En tercer lugar, debe tratarse de una cuestión justiciable. Entonces, a partir del caso Cuyen con Llerena, viejísimo también este fallo, eh, la, la Corte solo permite el tratamiento de cuestiones que sean justiciables y no caigan dentro de la órbita de facultades propias del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Esto es el ámbito de actuación. Hay ciertas cuestiones que exceden porque son cuestiones de mérito y conveniencia, y son cuestiones políticas que son pura y exclusivamente potestad del órgano político. En esas cuestiones la Corte eh, ha sentado como pauta que no puede ingresar, no puede incorporarse porque son ajenas a la materia del Poder Judicial, no de la Corte Suprema, sino que son cuestiones que no son justiciables, no son susceptibles de ser tratadas por el Poder Judicial en un proceso. Obviamente, como todo recurso, debe existir agravio o gravamen, esto es la insatisfacción total o parcial de una petición o el perjuicio concreto eh, que causa la resolución. Y finalmente, todos estos requisitos deben estar subsistentes al momento en que se plantee el recurso extraordinario federal. Si alguno de estos no subsiste a ese momento, entonces no puede tener andamiaje el recurso en cuestión. Ya anticipamos de que se trataba la cuestión federal, que eran las cuestiones que estaban introducidas en el artículo 14 de la Ley 48, así como la arbitrariedad de la sentencia. Pero esta cuestión federal puede adoptar dos modalidades. Puede ser una cuestión federal simple, que se trata de aquellos casos en los cuales lo que está en juego es la interpretación o inteligencia de una cláusula federal. Entonces, en ese caso, es posible acudir al recurso extraordinario federal. Ahora también la cuestión federal puede presentarse en su modalidad compleja, y va a ser compleja cuando exista un conflicto entre una norma de regambre inferior y una norma federal, o una norma local y una norma federal. Esa cuestión federal compleja puede a su vez ser directa o indirecta. Va a ser directa cuando una norma de regambre inferior se oponga a la Constitución o a los tratados de derechos humanos que tienen el mismo rango. Por otra parte, va a ser una cuestión federal compleja, indirecta, cuando dos normas entren en conflicto, y una norma de regambre inferior respecto de una de rango superior, con una aclaración. Para que pueda tratarse de una cuestión federal, para que pueda acudirse al recurso extraordinario federal, esa contraposición debe darse entre una norma de orden local, una norma provincial y una norma federal. O sea, porque si se trata de dos normas de distinto orden, distinto rango, pero ninguna de ellas es federal, no va a haber una cuestión constitucional, no va a haber una cuestión federal que habilite a acudir a la Corte Suprema por el canal del recurso extraordinario.
Por otra parte, va a ser necesario que esa cuestión federal tenga una relación directa e inmediata sobre la materia. Esto es, la decisión sobre la cuestión federal tiene que tener una gravitación determinante y plena sobre la solución que se le va a dar al asunto. Si se trata de una cuestión accesoria que puede ser resuelta sin resolver la cuestión federal, entonces no vamos a poder acudir a la Corte Suprema por recurso extraordinario. Solo lo vamos a poder hacer cuando, para poder resolver la cuestión principal, necesariamente debe ser resuelta la cuestión federal. Por otra parte, la decisión debe ser contraria al derecho federal invocado. Entonces, si existe un conflicto entre una norma local y una norma federal, obviamente para que exista cuestión federal suficiente para poder acudir a la Corte, la decisión debe ser contraria al derecho federal, porque si se mantuvo la vigencia de la norma federal, no vamos a poder ir a la Corte. A su vez, vamos a tener que encontrarnos frente a una sentencia definitiva como tal, o sea, una sentencia definitiva como las que ustedes conocen, con la forma de sentencia definitiva, o bien frente a una resolución que causa el mismo efecto que la sentencia definitiva, como por ejemplo una excepción de prescripción que resuelve la cuestión y es definitivo, o sea, si se admite la excepción de prescripción, en ese caso estamos frente a una resolución que no es una sentencia definitiva en cuanto a la forma, pero sí causa los mismos efectos. Y finalmente lo que nos va a hacer falta, además, es que esa sentencia definitiva haya sido dictada por el superior tribunal de la causa. Esto es, que se hayan agotado todas las instancias del orden local antes de acudir a la corte. Que se hayan... que la última esa sentencia definitiva debe haber sido dictada por el superior tribunal de la causa del orden local. Finalmente, también vamos a tener que satisfacer los requisitos de lugar, tiempo y forma para poder acudir a la Corte por recurso extraordinario. Lo primero que debe haber sucedido dentro del proceso es que si mediaba una cuestión federal, esta hubiese sido introducida de forma oportuna e inequívoca. Esto significa que si la cuestión federal se planteó desde el comienzo mismo del proceso, la cuestión federal debe haber sido introducida con los escritos constitutivos. Hacerlo con posterioridad quiere decir que la cuestión federal fue introducida de manera intempestiva, inoportuna, tardía. Y la Corte no nos va a dejar, va a declarar inadmisible nuestro recurso si es que alguien lo concede. Pero además de eso, es necesario que la cuestión federal sea planteada de manera inequívoca, que no queden dudas respecto de que se está introduciendo una cuestión federal o constitucional en esa oportunidad. No es necesario utilizar o acudir a fórmulas rituales, sacramentales, pero sí es necesario que se invoquen y se digan cuáles son las normas federales que están siendo violadas a partir del dictado de una resolución, o su contradicción con otra norma o el alcance de esas normas federales. Lo cierto en cuanto a la oportunidad es que hay una excepción en la sentencia arbitraria, porque la cuestión federal recién se presenta en esa oportunidad para habilitar el acceso a la Corte, por lo cual la primera ocasión que tendrían las partes para plantear la cuestión federal es al fundar los recursos que se dirijan contra esa sentencia, por lo cual esa sería la primera ocasión para introducir la cuestión federal en tiempo oportuno. A su vez, el recurso extraordinario debe ser interpuesto y fundado por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución y dentro del plazo de 10 días. Y finalmente va a ser necesario el cumplimiento de lo dispuesto por la acordada 4 del año 2007, que tiene una serie de requisitos de forma, algunos de ellos bastante rigurosos, como la cuestión relativa a la cantidad, al contenido que debe tener, a la extensión, mejor dicho, de la presentación del recurso extraordinario, que no puede superar las 40 páginas y cada página no puede tener más de 26 líneas en letra 12. Pero además de eso, esa acordada contiene una serie de guías que van marcando el cumplimiento de todos los requisitos que fuimos hablando. Están sistematizados en esa norma de la Corte
que son básicamente la demostración de que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa, que se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, que bueno, también va a ser necesario incorporar un relato de las circunstancias relevantes del caso, que están relacionadas con la cuestión federal, cuándo fueron planteadas esas cuestiones eh, y cómo se plantearon. Además de eso, va a ser necesario demostrar que el pronunciamiento le causa un gravamen que sigue siendo, que sigue subsistiendo al momento de interponerse el recurso, que se refuten, obviamente, que se haga una crítica de las partes de la resolución que son equivocadas y contrarias al derecho federal, y la demostración de cuál es la relación directa que tiene con la solución del caso el tratamiento de la cuestión federal.